Muy buenos días a todos, bienvenidos a una clase más de neurointensivismo pediátrico. Me presento, soy la doctora Diana Echeverría Casellas y para mí es un gusto poder pues estar colaborando para el bienestar de nuestros chiquillos, pláticas para toda la población médica que se pueda beneficiar de todos estos consejos para que cuando se enfrenten a un paciente pediátrico con alguna alteración neurocrítica, pues tengan elementos para iniciar tratamiento y pues bueno, estamos aquí para esto. Yo le quiero dar las gracias al doctor Octavio Jacobo Durán, nuestro profesor del día de hoy, él como invitado del Diplomado de Cuidados Neurocríticos Pediátricos avalado por la UNAM, pues nos va a dar una clase muy bonita sobre fluidoterapia en el paciente neurocrítico. Entonces, Octavio, pues háblanos de ti, por favor. Te cedo la palabra para que la gente te conozca y además, pues nos des una maravillosa clase que ya tienes preparada. Adelante, Octavio. Estoy aquí pendiente siempre. Muy buenos días, soy Octavio Jacobo, soy médico adscrito al Centro Médico La Raza, estoy en los fines de semana acá. Acá pues tenemos mucho paciente posoperado de tumores, mucho trauma y la verdad es que la experiencia que hemos adquirido acá es bastante buena. Y, y justo el tema de hoy que pareciera ser, es un tema relativamente corto porque ahorita platicaré un poquito de los estudios que hay respecto a esto. Pero sí decir que el manejo de líquidos es una intervención que es trascendental en la evolución del paciente. Entonces hay que saber, ahorita platicaremos de qué es como lo más actual, lo que sabemos de manera más objetiva, lo que se ha medido, de qué es mejor o qué no es mejor, o qué es igual usarlo de una manera u otra. Entonces vamos a platicar de eso. Y para empezar, quisiera empezar con esta introducción. Al final es una obviedad, pero hay que decirlo, los líquidos son esenciales para una reanimación y su objetivo es mejorar el gasto cardíaco del paciente, la entrega de oxígeno, porque muchas veces el paciente que está neurocrítico es por un trauma de cráneo y regularmente a veces pueden ser accidentes, atropellamientos que tienen choque hipovolémico y al final el uso de volumen de líquidos es lo que también les ayuda a mantenerse, ¿no? Y, y vaya la hipervolemia y la hipovolemia, que son los extremos de lo que podemos hacer con los líquidos, o mucho o poquito, ambas son inferiores completamente a la euvolemia, que a veces es difícil de encontrar, porque encontrar el balance específico depende de cada niño y cómo vayamos viendo la evolución del mismo. Esta diapositiva se ve pues muy cargada de conceptos, ¿no? Pero solo es para darle sentido a que el uso de los líquidos, sí, el volumen que usemos, la tonicidad de los electrolitos que tengan, es no lo que nosotros vamos a poner y lo que vamos a poder intervenir. Ayudarán en la función cardíaca, incluso puede ayudar un poquito el tono vascular cuando lo usamos de manera correcta, pero hay muchísimas condiciones que afectan la entrega, cómo funciona el fluido dentro del cerebro, tanto la barrera hematocefálica, la circulación de líquido cefalorraquídeo, la inflamación altera esta parte, la autorregulación vascular cerebral, la impedancia venosa y en general el gasto cardíaco sistémico. Entonces, es difícil poder darle un peso o decir que una intervención es completamente buena o completamente mala si tenemos tantísimas variables que pueden afectar, que de esto, todas estas cosas afectan tanto el flujo cerebral, la oxigenación cerebral, la presión intracraneal y bueno, o sea, al final sí, todo, como dice ahorita, el edema está por muchas razones, sí, pero es difícil saber o decir que lo que hacemos tiene un efecto específico si hay tantas variables que nos pueden afectar el resultado de lo que pase con nuestro paciente. Y la primera pregunta que nos hace el artículo y que yo me hice es ¿cuál es el fluido indicado en los pacientes neurocríticos? Eh, Creo que durante los últimos años hemos buscado una respuesta de qué fluido es el mejor. Se habla de que los fluidos balanceados, los fluidos no balanceados, que la hipercloremia, o sea, hay muchas cosas que podemos comentar, pero, por ejemplo, este es hablando ya de evidencia que tenemos. Este es el estudio más grande que hay en pacientes críticamente enfermos, adultos, la mayoría, 15.800 pacientes un ECA que comparó salina con cristaloides, que es Trinidad Plasma Life, que Plasma Life
seguramente en pocos hospitales la vamos a ver. Y acá, pues, la verdad es que, como menciona acá, la diferencia de la mortalidad es ínfima. O sea, no es una diferencia suficiente para decir que de manera segura y de manera con la verdad absoluta, por decirlo de cierta manera, que tenemos una mejoría con uno o la otro. Entonces, pues bueno, eso hay que decirlo. No tenemos todavía certeza de que usar líquidos balanceados sea mejor. Si es mejor, sabemos porque hay menos hipercloramia, hay ciertas cuestiones que buscamos ahí mejorar, la acidez metabólica, entre otras cosas, ¿no? Pero hablando solamente de resultados o desenlaces, que es mortalidad, no hay una diferencia significativa en ese sentido. En en la gráfica, dame un segundo, tiene un desglose ahí de esta gráfica, lo que simboliza es básicamente los eventos adversos que vivió que vivió que puede vivir el paciente que vive en este estudio, que eran que ocupar terapia en pedazo renal, ocupar trasplante renal o muerte, ¿no? Y eran un par de cosas más. Y cuando y cuando está acá en el apartado de trauma de cráneo, la verdad es que no hay diferencia entre el uso de cristaloides o salina. Entonces, sí, al final el diamante nos habla de que en general es un poco mejor el uso de los cristaloides, como todos lo hemos aprendido, pero la diferencia tampoco es tan grande porque incluso la línea toca el medio. Entonces, toda la verdad aún no la tenemos tan certera. Ese es otro estudio que comparó el uso de albúmina con solución salina, otro ECA bastante grande, 7.000 pacientes. Y acá pues quería ver si mejoraba la mortalidad o no. Creo que esta parte ya está un poco desgastada. Ya sabemos que la albúmina no es superior a, ni a los cristaloides en una reanimación. Quizás solamente en pacientes hepatópatas con ascitis, pero bueno, es otro escenario. Pero acá sí vieron que pues no hay como tal una diferencia en la evolución del paciente y es objetivamente mucho más cara que el usar salina normal, ¿no? Y esa es la curva ROC. Pues la verdad es que están completamente unidas ambas, no hay diferencia, básicamente es un estudio de no inferioridad, pero que aunque sea no inferior a la salina, la albúmina tampoco nos da beneficio porque pues al final el gasto que hacemos al usarlo también es muchísimo y muchos trabajamos en centros médicos públicos y tampoco podemos disponer de ese tipo de elementos de esta manera indiscriminadamente. Siempre nos hemos preguntado también de la tonicidad de los líquidos, porque al final siempre hay alteraciones hidroelectrolíticas que se pueden dar si usamos mal las soluciones. Y hablando a generales en ese sentido, porque siempre queremos darle una respuesta fisiológica a lo que hacemos eh, y la razón de la por qué lo hacemos, ¿no? Pues, bueno, entender que al final la barrera hematoencefálica protege el cerebro de esos cambios osmolares, pero no siempre está intacta. Cuando hay un trauma grave, cuando hay una cirugía de un tumor grande, siempre puede haber alteraciones en ese sentido y se pierde esta barrera que no permite tanto el intercambio entre el intesticio, vasos y la célula. Las modalidades, tanto plasma como LSR son iguales. Y pues, como sabemos, los líquidos hipotónicos y hipertónicos tienen ciertas funciones a nivel celular. Usamos el hipertón en pacientes con edema cerebral con el fin de disminuir el edema porque sale el agua por gradiente. Al revés, en el sentido de los hipotónicos, ¿no? Entonces, esa parte la entendemos, pero tampoco, aunque esto es real, o sea, sí es una fisiología que entendemos y que sí está bien estudiada, ya pasándolo a la práctica, hablando de si usamos una cosa o la otra, cambia un poquito. Por ejemplo, este es un estudio que hablaba de resucitar al paciente con solución hipertónica, y pues la verdad es que en ese estudio no encontraron mortalidad y se detuvo porque pues realmente no hubo diferencia. Entonces, eh, podríamos, al final el escenario que regularmente sucede es que el edema cerebral está en un paciente neurocrítico regularmente y si usamos nuestros bolos del hipertón para empezar el tratamiento, si el paciente lo ocupa, y
las infusiones que usamos para eso, pero no reanimamos con él. Entonces, pues sí lo vamos a usar y todo, pero pues en general, como para usarlo para una reanimación, pensando en que eso mejora el pronóstico del cerebro, la verdad es que no lo hace, ¿no? También está otro estudio que habla de rehabilitación prehospitalaria en pacientes con trauma mecano grave, que básicamente son, pues nada más comunes son los choques o las caídas, ¿no? Y acá trataron de hacerlo con hipertón y pues compararon con Ringer lactato y sí aumentaba la osmolaridad plasmática, aumentaba el sodio y esta función neurológica que tiene y tenemos toda esta parte, ¿no? Pero pero al hacerlo no mejoraba el desenlace ni neurológico ni mejoraba la mortalidad. Entonces realmente no estamos dando un beneficio al paciente porque no, el desenlace no mejoraba. Y estos no estuvieron tan grandes, son 230 pacientes, pero bueno, la verdad es que no es nada despreciable la muestra que tuvieron. Este es otro estudio que comparaba hipertón con manitol. Perdón si hablo ahora sí que un poquito de tanto estudio, pero creo que es importante hablar de qué hemos hecho para saber qué es lo mejor para el paciente en sentido clínico, ¿no? Y creo que estos estudios son una gran forma de verlo porque a veces tenemos ideas, ya sea por escuela, ya sea por que nos enseñaron o lo hemos leído, pues, pero objetivamente, como pueden ver, todo lo que hacemos regularmente puede ser más sencillo porque, por ejemplo, aquí en este estudio que fueron también un estudio grande, 12 ECAs, que este fue pues, es una revisión sistemática de metaanálisis, y aquí compararon salina con manitol, que manitol la verdad es que poco lo usamos en ciertas unidades. Yo personalmente no tengo mucho uso de ese fármaco. Y pues aquí el Lepertón fue mejor en todo sentido, mejora la presión craneal, mejoró ahora sí que el control de la hipertensión y del edema, básicamente, pero al final tampoco mejoró la mortalidad de un lado y del otro. Entonces, pareciera contradictorio que a pesar de que mejoramos fisiológicamente al paciente a lo que debería ser, no estamos encontrando una intervención que realmente mejore la mortalidad de manera significativa como en otras entidades que vemos aquí en la terapia intensiva. Y, y ahora sí, la tonicidad, ya vimos que el usar diferentes fármacos, pues digo, diferentes tipos de líquidos es posible, aparentemente ninguno es inferior a otro. Hay que verlo también por el tipo de recurso que tenemos, pero sí, al final el cristaloide, solución salina, pues es lo que tenemos y funciona igual que lo demás. Entonces, pues yo creo que es lo que vamos a seguir haciendo en el futuro. En cuanto al balance de líquidos, este es un estudio que habla también de eh, qué es mejor, la hipervolemia, la hipovolemia, tener unos líquidos restrictivos, porque también hay que decirlo, hay veces que nos pasamos de líquidos o ponemos de menos, y eso pues lo ajustamos siempre durante la evolución del caso. En este estudio, pues sí fueron dos estudios que encontraron hicieron un metaanálisis con esto y compararon el metaanálisis de arriba, compara eubolémico versus restrictivo. Acá, pues, la muestra son 211 pacientes y acá en este análisis encontramos, la verdad es que con una P significativa de 0.0001 que sí la eubulimia es mejor que restringir los líquidos, porque al final si descendemos la cantidad de flujo cerebral disminuyendo los líquidos, tampoco estamos ayudando a la oxigenación, ni a la autorregulación, ni a todo lo que el cerebro tiene que hacer para mantenerse mientras estamos dando el tratamiento. Esta otra parte habla de eubulémico versus liberal, no tener tanto problema con que sean un poquito más de líquidos. Y acá, pues, la mayoría de los estudios, menos este de acá, habla de que sí es mejor. Y bueno, dos hablaban de que es más o menos, no tiene tanta diferencia, pero por ejemplo, este de acá, pues no eran tantos pacientes y este serían 90, era más que considerable. Los otros tres pues si nos hablan de que es mejor, y al diamante, pues habla de que sí es mejor mantener euvolemia, no de más, porque al final sí, como comentamos ahorita, si tenemos una enfermedad
barrera hematoencefálica lastimada, el meter mucho líquido también va a alterar la función celular. Y, y pues sí, al final hubo menor mortalidad en el grupo, ahora sí que hicieron varios comparativos en esta parte y comparaban, por ejemplo, acá la parte restrictiva con el liberal y sí es mejor restrictivo que el liberal porque pues al final la sobrecarga hídrica pues mata y eso lo sabemos del PARS, de muchos de las series, de todas las entidades que vemos, ¿no? Y al final sí fue mejor el poner unos biorestrictivos que liberales en cuanto al pronóstico neurológico y pues menos riesgo de lesión renal, de hipertensión arterial intracranial refractaria y menos duración mecánica. Entonces, pues sí, sí, disculpa, sí aquí el tema es que la euvolemia, como vemos ahorita, pues va a ser la pauta aquí siempre y, y es superior a lo demás y vamos a buscarlo así. ¿Y cómo verlo? La verdad es que a veces no es tan fácil porque no tenemos tanto monitoreo para decir, bueno, este euvolémico o no. Y para eso, el monitoreo hemodinámico es una cosa compleja porque no todo sirve, no todo sirve en todos los escenarios. Esta diapositiva la tomé de una clase que vi en el último Congreso Mundial de Terapia Intensiva. Y esta doctora hablaba se hacía la pregunta, mi paciente tiene shock, ¿no? Pensando en cuando estamos reanimando al paciente apenas. ¿Y qué herramientas tenemos? Ya sabes, el llenado capilar, la temperatura, los pulsos, la diuresis, el estado mental, ¿no? El déficit de base, presión arterial, frecuencia cardíaca. ¿Y cómo lo monitorizamos de forma objetiva ya más allá de la clínica? Tenemos el lactato, tenemos saturación central, una central, y pues bueno, tenemos eso como básico, ¿no? Pero aquí la pregunta que lo hacemos después, ¿el paciente requiere volumen o no lo requiere? ¿O si lo tolera o no lo tolera? Por ejemplo, el uso del BTI antes y después del uso del bolo ha demostrado ser que en pediatría la mejor de las formas de ver la respuesta a volumen, pero no siempre tenemos a alguien a la mano que pueda hacerlo, porque requiere una pericia radiográfica que no todos tenemos, ¿no? Por otro lado, tenemos la elevación de piernas, tenemos la variación de presión de pulso cuando tenemos una arterial y programamos este parámetro mayor. Vemos que está a 20, 22%. La verdad es que sin miedo pasa el volumen y no pasa nada. Regularmente responde bien el paciente. Y obviamente la clínica siempre va a ser lo primero, pero tenemos también otras herramientas, hay que hacerlo. Hay sobrecarga hídrica, siempre la clínica manda el edema, las extremidades, la hepatomegalia, el aumento de peso, la función pulmonar, incluso la lesión renal por sí misma son datos de sobrecarga hídrica. Y acá pues tenemos ciertos escenarios, ¿no? Uno en el programa nos puede hablar de que hay dilatación de los ventriculares, de las cámaras cardíacas, que no hay colapso de la vena cava inferior, que la vena cava inferior, la verdad es que es algo complejo de repente porque no siempre nos es útil, pero tenemos mucha certeza de que si un paciente no colapsa nada la vena cava, pues seguramente volumen no le falta, entonces... Estoy pensando que no hay ninguna otra cosa cardiovascular agregada que nos dé ese problema, ¿no? Pero sí el tener el balance acumulado, llevar el seguimiento nos ayuda a que lo hagamos de mejor forma. Un ecocardiograma nos ayuda a ver si la función cardíaca está bien, ver si requiere o no ayuda para el enotropismo, ¿no? Y eso lo vemos con lactato, troponinas, el ProBNP y ahora sí que presión arterial, ¿no? Y ver cuál le queda perfusoria para el paciente. Y básicamente... Y podemos seguir hablando así más monitoreo. La verdad es que es una clase sola aparte, pero lo que sí me queda de esto es que tenemos muchas herramientas que podemos usar, tenemos muchas formas que podemos medir ciertas cosas. Podemos tener ayuda del cardiólogo, vaya, tenemos la herramienta que tengamos, hay que usarla de la mejor manera, en el mejor contexto, porque a veces podemos malinterpretar los datos que vemos por el hecho de no optimizar la forma en la que hacemos. Entonces, si tenemos la oportunidad de hacer monitoreo, pues hay que hacerlo siempre, porque así podremos saber y tener más certeza de buscar esa eubolemia que al paciente le ayuda y no ni de más ni de menos.
Siempre el artículo hablaba un poquito de, eso no va a tener mucho, hablaba de estudios electrolíticos. Y si al final lo que más vemos es hipernatremia, es hiponatremia cuando hay síndrome neuroendocrinos, pero sí al final estamos ahí cuidando esta parte porque no queremos ni pasarnos de más ni de menos, ¿no? Porque al final tenemos una meta para el sodio cuando usamos hipertón, tampoco nos pasamos de ello porque podemos hacer daño cerebral extra al que ya tiene el paciente. Y cuando nos enfrentamos a una hiponatremia por alguna síndrome de perdedor de sal, por ejemplo, ¿no? Y esa parte, pues también luego es una urgencia, es una emergencia que hay que resolver relativamente rápido, ¿no? Los síndromes endocrinos nos acompañan siempre cuando vemos paciente neurocrítico. Regularmente, en cuanto a la prevalencia de los ejes, hasta el 50% de los el 50% de los pacientes con TSA grave va a tener una insuficiencia suprarrenal, que es el cortisol. La parte tiroidea hasta el 33%, dependiendo de las series que busquemos. Incluso afectó el hormona del crecimiento. Y este, que es probablemente el más importante, que es el déficit de vasopresina, la atención a la vasopresina, que nos da la diabetes insípida, que lo vemos muy frecuentemente, por ejemplo, en pacientes posoperados con faringioma, que es el principal escenario para eso. Y, y bueno, la hiperprolactinemia también en estos escenarios, que es, la verdad es que yo nunca lo he visto, pero aparentemente sí es común en este tipo de situaciones, ¿no? Y se han propuesto algunos mecanismos por los cuales se daña la pituitaria y pues, básicamente el daño directo mecánico hace que la hemorragia la glándula tenga disfunción, ¿no? El daño mecánico por una masa que aplasta o que hace compresión en el área, hace que haya isquemia en la glándula y también, de nuevo, alteración de los ejes. La neuroinflamación, los, tan, los tancitos, que básicamente son unas células que son parte del recubrimiento eh, a ese nivel, se pueden dañar y pueden dañar también la función por esta parte secundaria de la inflamación, que puede ser por trauma, puede ser por autoinmune, infecciosa, ahora sí que el espectro es amplio. Y cuando hay disrupción de la barrera hematoencefálica, pues sí hay una exposición de la glándula a ciertas cosas, ¿no? Y la autoinmunidad es una cuestión que nos toca ver mucho a nosotros en las áreas de terapia intensiva. Y pues al final siempre hacemos nuestro abordaje, vemos cómo está el volumen plasmático del paciente y de ahí partimos, ¿no? Casi siempre si está disminuido, si la osmolaridad sérica es baja, no soy urinario bajo, como soy plasmático elevado, pues casi siempre es lo más común, la actividad insípida, pero pues también puede ser que exista disminuido el volumen, que si hay hipovolemia y a la vez tengamos una velocidad urinaria elevada, ¿no? Y eso nos habla ya de un perdedor de sal que al leer un poco de esto, pues se habla de que es una forma como más potente, por decirlo así, de síndrome de secreción inadecuada. No se ha puesto de acuerdo aparentemente en eso, pero pues bueno, al final tenemos que hacer siempre la identificación del síndrome para poderlo resolver, porque son diferentes manejos. Porque no le voy a dar la ADH a un paciente que tiene perdedor de sal, al final pues no le va a ayudar. Hay que hacerlo todo a lo mejor, siempre tener la mejor certeza de que estamos tomando la mejor decisión. Y pues mi conclusión es que yo me quedo con esto, es que la euvolemia es lo más importante. Y no importa si tenemos una solución salina o balanceada, ya vimos que al final el, lo que importa aquí es que la euvolemia mejora ahora sí que es una intervención que mejora la evolución del paciente en ese sentido. Salina balanceada, ya vimos que en estudios muy grandes no hay una diferencia que diga que de manera absoluta usar una o la otra, la que tengamos en la mano está bien. El uso de albúmina, solución hipertónica para animación, pues no mejoran desenlaces y tampoco es adecuado hacerlo, porque pues al final no cambia no cambia el pronóstico. El monitoreo pues, será multimodal en el sentido hemodinámico para poder saber si estamos llegando a esta meta de líquido necesaria y pues lo que tengamos a la mano, hay gente que nomás tiene su gasometría o, o si tienes todo un monitor más avanzado con línea arterial, tienes la BPP o tienes el cardiólogo que te ayuda con esa parte, o si ya eres experto en Vexus o incluso
valoración hemodinámica, la verdad es que dependerá de, ahora sí que de lo que está a la mano de cada quien, tanto en conocimiento como en recurso. Y pues bueno, la probabilidad de presentar síndrome de endocrino es alta, entonces yo creo que siempre hay que estar vigilando esa parte, porque pues al final siempre nos enfrentamos a eso. Y suele ser un problema que si no nos apuramos, la verdad es que sí altera mucho la condición del paciente. Y pues nada, muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Octavio. Qué linda clase. Bueno, a mí siempre me gustan todas las clases. Te quiero dar las gracias. Chicos, pues quiero decirles que fue una gran revisión la que hizo Octavio. El artículo que le designé ya de por sí estaba bastante grandecito, o sea que se dio el tiempo de leer bastante y además lo complementó con una investigación personal al respecto, así que fue un gran trabajo. Lo reconocemos, Octavio, y te lo agradecemos. Esto va a quedar grabado para que las personas que se estén perdiendo en este momento la oportunidad de escucharte, pues puedan acceder a la clase de manera gratuita, en el YouTube de Grupo Neurológico del Altiplano, que es donde estoy subiendo todas las clases de los sábados de educación médica continua. Entonces, pues bueno, aquí tenemos alumnos que te estuvieron escuchando con mucha atención y quiero invitar a que realicen preguntas. Hizo una gran investigación, Octavio. Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta para Octavio? Aquí de repente tenemos de todo, Octavio, y te escuchan de toda Latinoamérica. Entonces, no solamente intensivistas pediatras, sino también otras especialidades como neurocirugía, como anestesiología, también pediatría, médicos generales, también neurólogos, pediatras o de adultos. Entonces, la, el objetivo pues es trascender y llegar a muchas mentes para que mejoremos todos. Entonces, bueno, pues si nadie tiene alguna pregunta en especial para Octavio, es un tema muy bonito y quisiera yo, pues, platicar al respecto, si me permites, dejar algunos puntos básicos que creo que son importantes comentar, porque no todos son intensivistas, entonces valdría la pena, tratar de sentar las bases, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a compartir ahora, voy a compartir ahora, pizarra. A ver, vamos a ver. Tengo que, pizarra, nueva pizarra. Ok. A ver, necesito que me retroalimenten para saber cómo me veo. Ah, ya vi que estamos viendo mi pantalla. Ok, Voy a vamos. dejar de compartir. A ver. Ok, Ah, ya. ok. Muy bien. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí me ven y además ven la pizarra. Entonces vamos a, vamos a aclarar algunos términos. Esta clase se relacionó a fluidoterapia del paciente neurocrítico. Más o menos trato de escribir un poquito rapidito. Em, díganme por favor si se ve, porque de repente siento que las letras Sí, están... sí, sí. ¿Sí? Ah, ok, Sí se ve. muy bien. Fluidoterapia en el paciente neurocrítico. Entonces, aquí tenemos que considerar varios aspectos, chicos. Entonces, la fluidoterapia, Octavio dijo muy bien acerca de estudios prehospitalarios. Entonces, vamos a poner un panorama prehospitalario. Sin embargo, nos explicó perfectamente bien que no hay estudios que fundamenten realmente un beneficio de tener una circunstancia de fluidoterapia prehospitalaria. Y
Y sobre todo porque él estudió muchísimo acerca de soluciones hiperosmolares. Entonces, aquí tenemos que hacer una división de lo que estamos hablando. Una cosa es el tratamiento de fluidoterapia para paciente pediátrico grave de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento. Y el tratamiento de fluidoterapia para paciente pediátrico neurocrítico con problemas de hipertensión intracraneana, ¿no? O sea, ¿por qué es importante? Porque son dos cosas diferentes. Entonces, nosotros tenemos una circunstancia de soluciones basales y tenemos una circunstancia de soluciones hiperosmolares, ¿no? Entonces, no quiere decir que todo el paciente pediátrico neurocrítico necesite las dos cosas. Si nosotros nos ponemos a pensar en que el paciente tenga una hipertensión intracraneana, pero la mecánica de lesión es porque tiene un tumor de fosa posterior y ese tumor de fosa posterior ha crecido lo suficiente para obstruir el drenaje de líquido cefalorraquídeo que viene de los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y ocluye ese paso de líquido. Entonces, ¿cuál es la causa de la hipertensión intracraneana, chicos? La causa es meramente mecánica porque genera una hidrocefalia obstructiva. ¿Ustedes sienten que este paciente con hipertensión intracraneana sería candidato para generar fluidoterapia de mantenimiento más fluidoterapia de soluciones hiperosmolares? ¿Sí o no? Es que la razón por la cual tiene el problema no es un edema cerebral que vaya a responder al hipertónico. Es correcto. Es una lesión obstructiva que tiene que ver el cirujano, porque si no, eso no va a detenerse. Exacto, eso es muy importante. ¿Por qué lo aclaro? Porque he visto que sí sucede. O sea, parece que tenemos como la mecánica de decir, tiene cuadro de hipertensión intracraneana, ponle soluciones hiperosmolares. ¿Qué va a suceder si nosotros le ponemos soluciones hiperosmolares a un contexto como el que les acabo de decir? Pues lo que va a suceder es que se va a deshidratar el tejido encefálico, el parénquima cerebral. ¿Eso es lo que queremos? Pues no, no es lo que queremos. ¿Qué es lo que realmente necesita el paciente? Se requiere que se solucione el problema de hidrocefalia obstructiva que le está causando ese problema de hipertensión intracraneana. ¿Y cómo se soluciona? Efectivamente, la intervención es neuroquirúrgica, ya sea que decidan ponerle una derivación ventricular, ventrículo peritoneal, una ventriculostomía externa, o que se vayan directo a la resección tumoral para que se vuelva a permeabilizar el paso, que eso ya es una consideración completa y absolutamente del neurocirujano, ¿no? Pero lo que yo quiero dar a entender es que tenemos que ser muy juiciosos en los mecanismos que nos llevan a pensar qué fluidoterapia le vamos a dar al paciente, que en este caso es un paciente neurocrítico pediátrico. Entonces, los médicos que lleguen a ver este video en el futuro, antes de pensar en soluciones hiperosmolares, creo que vale la pena considerar las soluciones de mantenimiento pediátrico, porque estamos hablando de que son pacientes que están pues en ayuno. El ayuno por indicación médica, porque en este momento están graves, inestables y se tiene que resolver. Todo paciente pediátrico en ayuno debe de tener líquidos intravenosos de mantenimiento. Ahora, hay médicos adultos que siguen esto, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular líquidos de mantenimiento en un paciente pediátrico? Entonces, voy a hacer un espacio aquí y voy a cambiar el color. Tratamiento de fluidoterapia para paciente pediátrico grave de mantenimiento. Entonces, vamos a ponerlo en un color diferente. Lo voy a poner en
verde. Ay, me cambió todo. Yo nada más quería, bueno, si no, lo voy a poner en otro cuadrito de color morado. Entonces, habitualmente, chicos, existe algo que se llama fórmula de Holiday-Segar. Hay quienes usan eso para calcular soluciones y la manera fácil es entender que los niños requieren 100 mililitros por kilo por día cuando pesan, a ver, voy a ampliar un poquito el recuadro, cuando pesan, le voy a poner de 0 para poner que es desde el principio de 0 a 10 kilos, ¿no? ¿Cómo es un ejemplo? Si un niño pesa 8 kilos, entonces multiplicamos 100 por 8, igual a 800 mililitros. Y eso es lo que necesita en un día. Pero ¿qué es lo que pasa cuando supera estos 10 kilos de peso? Entonces, para los que pesan de 11 a 20 kilos, le vamos a sumar 50 mililitros por kilo arriba de los 10 kilos. Entonces, voy a ver si puedo mover el cuadrito, porque me va a quedar. Entonces, en un ejemplo, si pesa 15 kilos el pequeño, tengo que multiplicar por sus primeros 10 kilos. Son 10 por 100 mililitros por kilo. Ahí nos da 1000 mililitros. Sumar lo que resta, que son 5 kilos más, por 50 mililitros por kilo. Ok. Y entonces nos da 250 mililitros. Entonces requiere 1250 mililitros en el día. Y si pesa más de 20 kilos, sumar 20 mililitros por kilo arriba de los 20 kilos. Entonces, eso nos queda los primeros 10 kilos por 100 mililitros por kilo. Son 1000 mililitros en el día y luego vienen 10 mililitros. Vienen los otros 10 kilos, perdón, 10 segundos, 10 kilos. Nos queda 10 por 50 mililitros por kilo, es igual a 500 mililitros. Y vamos a pensar que este pequeño pesa 25 kilos. Entonces, al final, nos quedan 5 kilos por 20 mililitros por cada kilo. 100 mililitros más. Entonces, en total, requeriría 1600 mililitros en el día. Eso es la fluidoterapia general. Ahora, creo que aquí todos los que estamos en este momento manejan perfecto los líquidos. ¿Qué es lo que necesitamos evaluar para nuestro paciente neurocrítico? Nuestro paciente neurocrítico que necesita soluciones hipertónicas, voy a hacer mi pantalla un poquito más grande. Podemos estar en una consideración de que requiere terapia
hiperosmolar. Voy a cambiar aquí color para que se note mejor. Si nosotros decidimos establecer una terapia hiperosmolar, para paciente neurocrítico, vamos a pensar como ejemplo, el paciente tiene edema cerebral. Como ya lo vimos en las clases, las fases del edema cerebral, entonces vamos a ponerle fase inicial, que es cuando son pacientes candidatos a este tipo de terapia. Tenemos edema cerebral más hipertensión intracraneana. Es importante aclararlo porque el algoritmo de tratamiento de la terapia osmolar está dirigida como primera fase para la hipertensión intracraneana, chicos. O sea, no se justifica generar terapia hiperosmolar si no tiene esta circunstancia. ¿Por qué? Porque puede haber edema cerebral de muchas causas y por muchas cosas, de forma localizada quizás o de forma generalizada, pero no producir hipertensión intracraneana. O sea, no es... no es como todo el edema cerebral es igual a hipertónico, ¿no? Entonces, o manitol, o sea, sí, sí se tiene que valorar y por eso estamos entendiendo toda la mecánica de lesión para saber a qué pacientes sí y a qué pacientes no. Entonces, bueno, vamos a poner en un contexto que es el más habitual de todos. Tenemos un edema cerebral en un paciente con deterioro neurológico agudo, generalmente efectivamente es por trauma, y que este edema cerebral le está condicionando una hipertensión intracraneana. Es el panorama más común. Entonces, ¿qué fluidoterapia le vamos a ofrecer a ese paciente? Evidentemente, primero debe de tener la fluidoterapia de mantenimiento, porque es un paciente que está en ayuno, entonces le tenemos que calcular unos líquidos de mantenimiento. Sumado a estos líquidos de mantenimiento, vamos a considerar un manejo de terapia hiperosmolar porque tiene una condición que así lo amerita. Entonces, en primer lugar, pues tenemos que ver cuál es la presentación de hipertónico que contamos en nuestros hospitales. Por ejemplo, aquí, no sé si alcancen a ver en pantalla, es que está como muy pequeñito. No lo puedo acercar a la cámara porque me lo borra. Así, no, sí me lo borra. Bueno, estas son las ámpulas que nosotros tenemos acá. Son ámpulas que ya vienen en contenedor plástico. Antes venían en vidrio. Y estas ámpulas vienen de 10 mililitros. ¿Alguien tiene una duda de cómo preparar solución hipertónica en este momento? Aquí en sala. A ver. Les voy a ejemplificar las ámpulas que tengo. 10 mililitros, ámpula. Estamos hablando de cloruro de sodio al 17.7%. Son ámpulas de 10 mililitros. Y cada mililitro equivale a 3 miliequivalentes de cloruro de sodio, ¿no? Esta es la proporción. Entonces, nosotros lo más común que preparamos para una terapia hiperosmolar es la solución hipertónica. Aquí vamos a ponerle solución hipertónica al 3%. Pero bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, la manera en que nosotros infundimos soluciones hiperosmolares en un paciente, pues es variable. Todo depende del centro, todo depende de la experiencia de la persona. También la literatura. Hay literatura que nos dice que es mejor solamente el bolo y evitar infusiones porque a lo mejor ya no se necesitan. Hay quienes utilizan infusiones desde el inicio, evitan los bolos. Hay lugares donde ponen bolo y posteriormente al bolo inician infusión continua
Particularmente yo lo utilizo así. Si tenemos una circunstancia aguda que nos está haciendo picos de hipertensión intracraneana, sí indico un bolo de hipertónico que habitualmente es de 2 a 5 mililitros por kilo en bolo y posteriormente inicio mantenimiento. El rango de dosificación es amplio, es desde 0,1 a 1 mililitro por kilo por hora de hipertónico al 3%. Existen varias formas de preparar el hipertónico. Nosotros en nuestro centro utilizamos al 3%, pero hay quienes utilizan al 6%, al 9% y llegan a utilizarlo lo más que llegan a utilizarlo al 23%. Honestamente, jamás he visto una presentación de hipertónico al 23%. No tengo experiencia con niveles tan altos de soluciones en infusión en este porcentaje de concentración. Y pues bueno, existe una falta de estudios respecto a esto porque todavía hay mucha disparidad en el uso del hipertónico al 3%. Quizás de los que nos escuchan en este momento, pues también nos puedan compartir si en sus unidades lo utilizan de una manera diferente. Yo les voy a compartir la manera en que lo preparamos para poder tener una solución hipertónica al 3%. Entonces, si ustedes lo quieren preparar específicamente de acuerdo al peso, vamos a poner un peso de 15 kilos. Y vamos a pensar que yo quiero pasar un bolo de hipertónico al 3% y lo quiero pasar a 3 mililitros por kilo en bolo de 10 minutos, ¿no? Entonces, si yo quiero preparar solamente lo que le voy a pasar en el bolo, pues lo que tengo que hacer es multiplicar 15 kilos por 3, porque el bolo es a 3 mililitros por kilo, y me da un total de 45 mililitros de hipertónico al 3% para bolo. Ahora me va a decir la enfermera, muy bien, o sea, sí le paso esto, pero ¿cómo le preparo al 3% si mi ámpula viene al 17,7%? Entonces, ¿cómo lo voy a preparar? La manera más fácil de considerar esto es este número de 17,7% lo redondeamos a 18. Entonces, redondeamos a 18%. Ahora sí, ya es más fácil hacer los cálculos. Si yo tengo un redondeo de 18%, ¿cuánto necesito diluirlo o dividirlo o fraccionarlo para que me quede al 3%? O sea, 18 entre 3, pues son 6 partes. Eso quiere decir que tengo que preparar al sexto molar. Entonces, de estos 45 mililitros, el volumen total que calculé son 45 mililitros. Entonces, ¿cuánto es una sexta parte? Vamos a ver, 45 entre 6. 45 entre 6. Una sexta parte es 7,5 mililitros. Y entonces el resto será con agua bidestilada, ¿no? Entonces ya tengo mi solución de hipertónico al 3%, 45 mililitros que le puedo pasar en bolo. Honestamente, para nosotros pues es poco práctico hacerlo así, como habitualmente los pacientes que están en estas características, como sabemos que la cinemática de trauma fue muy agresiva, el impacto, o sea, también tiene que ver el análisis de cómo observamos los impactos y cómo esperamos el edema cerebral, que seguramente va increciendo para las siguientes 72 horas. Habitualmente nosotros acostumbramos sí iniciar una infusión. De hecho, generalmente iniciamos infusión y no siempre pasamos bolo, nos vamos con infusión. Entonces, si yo quiero preparar una infusión continua
el rango de dosis va de 0,1 a 1 mililitro por kilo por hora. Entonces, para mí es más fácil preparar una solución total de 500 mililitros, ¿no? No sé cómo vengan las presentaciones de agua bidestilada en sus hospitales, pero pueden venir en soluciones de 250, 500 mililitros. Es más fácil quitarle lo que necesito ponerle de hipertónico al 3% y que ya quede completo una solución de 500 mililitros. Entonces yo voy a preparar un volumen total de 500 mililitros. Pueden también usar solución fisiológica al 0,9%, solo que nada más considerando que como le van a agregar el hipertónico al 17,7%, pues no va a quedar perfectamente en 3% la concentración de sodios y no va a quedar un poquito más alto, ¿no? Pero también se puede con solución fisiológica al 0,9%, nada más tomando en cuenta esta salvedad de concentraciones de sodio y cloro. Entonces, si yo preparo una solución con un volumen total de 500 mililitros y yo ya sé que es al sexto molar para preparar solución hipertónica al 3%, utilizando las ámpulas del 17,7%, entonces es muy sencillo solo calcular esos 500 mililitros entre 6. Entonces me va a dar un total de una sexta parte, 83 mililitros. Y las otras 5 partes restantes son los 500 menos este 83. Así ya me da un volumen total. El volumen restante es 417 mililitros más la sexta parte que saqué del hipertónico al 17,7%, NaCl al 17,7%, y esto es ABD o solución fisiológica 0,9%. Entonces ya me da un total de 500 mililitros. Y ya con este volumen total de hipertónico al 3%, ya podemos calcular bolos e infusión. Si yo decido de aquí pasarle un bolo, ya sé que de esta preparación le vamos a pasar 45 mililitros IV en bolo. Y si quiero iniciar infusión, ya sé que se la puede iniciar, suponiendo este pequeño, el ejemplo que pusimos, es un pequeño de 15 kilos. Entonces, si yo quiero calcular una infusión a 0,1 mililitros por kilo por hora, entonces me va a quedar el goteo a 1,5 mililitros por hora. Yo en lo personal, pero esto es práctica personal, suelo iniciar el hipertónico a 0,5. Yo inicio a 0,5 mililitros por kilo por hora. En este ejemplo de 15 kilos, quedaría el goteo a 7,5 mililitros por hora de solución hipertónico al 3%. De los que me están escuchando, ¿hay alguien que tenga una manera diferente de prepararlo? No, doctora, creo que la forma en la que lo dice es como una proporción que todos usamos y estoy de acuerdo con lo que usted de poner primero el bolo y seguir con una infusión por lo menos 48 horas, siempre es como la práctica normal que llevamos. Al menos a mí me enseñó, tuve una escuela gym básicamente, porque mis maestros eran del gym, entonces creo que eso viene de allá, creo que también usted de allá por lo que veo. Sí, somos compañeros de generación, así es. Entonces, esta es una manera habitual, pero bueno, hay que considerar muchas cosas. Voy a poner otro texto por acá. En realidad, no sé si se conoce, pues yo fui el HIP, pues la doctora Maribel era mi maestra, entonces Maribel, pues usted sabe, ella nos enseña mucho. Sí, sí, es lindo. Saludos a todos los del Infantil de México. Muchas gracias por todo su trabajo y la gran labor que hacen con los estudiantes.
Bueno, pues chicos, hay algo importante que considerar aquí porque estamos pues profundizando en el paciente neurocrítico. Entonces, paciente neurocrítico pediátrico. Bueno, sabemos que la barrera hematoencefálica, aquí está, es que la barrera hematoencefálica es la pieza clave. Entonces, la barrera hematoencefálica, a ver, aquí me voy a... Sí me ven, ¿verdad? Es que de repente a mí me aparecen cosas en mi pantalla. Ok, la barrera hematoencefálica es altamente impermeable. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que independientemente de cómo se encuentre la cantidad de solutos a nivel sérico, la barrera hematoencefálica va a impedir que haya paso de esos solutos a través de ella. Esto es una particularidad del cerebro. ¿Por qué? Porque ¿cómo es lo habitual que se comporte el resto del cuerpo? El resto del cuerpo se comporta a través de las fuerzas de Starling. Y si recordamos las fuerzas de Starling, son esas fuerzas que mantienen el líquido dentro del espacio intravascular en equilibrio del espacio intersticial. Entonces, ¿qué tienen que ver estas fuerzas? Pues la presión hidrostática y la presión oncótica, tanto dentro del capilar como fuera de él. Pero la barrera hematoencefálica tiene la particularidad de que es impermeable a solutos, no pasan electrolitos. Entonces, cuando existe aumento neto de agua hacia adentro de capilares, perdón, aumento de la osmolalidad plasmática, cuando existe aumento de la osmolalidad plasmática, hay un movimiento neto de agua hacia adentro de los capilares. ¿Por qué? Porque no va a haber intercambio de solutos. Entonces, este es el éxito de las soluciones hipertónicas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos perdida o lastimada la barrera hematoencefálica? Entonces, ahí es cuando tenemos los problemas, porque evidentemente toda la lesión eh, neurológica aguda muy probablemente nos va a dar problemas en la barrera hematoencefálica. Entonces, esto es algo que tenemos que observar mucho, chicos, porque es un dato de alarma para nosotros. O sea, aquí vamos a tener aquí les puse unos signos de exclamación, porque tenemos que considerar que quizás si nuestro paciente nos empieza a dar datos de que su barrera hematoencefálica no está bien, su autorregulación vascular no está bien, tenemos que pensar que probablemente en lugar de hacerle beneficio con soluciones hipertónicas, le vamos a hacer un daño, porque ya no va a tener esa impermeabilidad. Entonces, esto lo dejo sobre la mesa. Ahorita pues no hay recetas de cocina, o yo no les puedo decir, con con este Doppler ya dan por hecho que la barrera hematoencefálica está perdida o con este comportamiento. Eso es algo que tenemos que estar constantemente evaluando y constantemente pensando de cómo se está comportando la fisiología del pequeño con el determinado problema que tiene y evaluar la respuesta a sus tratamientos porque quizás se topen en algún momento con el tema de que ustedes están dándole manejo neurocrítico con soluciones hiperosmolares y en algún momento en lugar de mejorar, no mejora, sino empeora, ¿no? Entonces, tienen que tener esto en mente. También tienen que tener en mente un detalle importante que se llama coeficiente de reflexión.
Y el coeficiente de reflexión también está relacionado con las fuerzas de Starling. Entonces, ¿qué es el coeficiente de reflexión? Es un número adimensional. Es que ahí es cuando empezamos con las cosas increíbles de cómo vamos a entender algo si no tiene dimensiones, pero pues sí, esta es una de las cosas que tenemos que interpretar sin una dimensión. Entonces, es un número adimensional que va desde el 0 al 1. ¿Y qué tiene que ver? Que mide la permeabilidad de la membrana a un soluto específico. Entonces, es una manera de definir qué tan eficiente define la eficiencia de la presión osmótica. Y si es 1, y si su valor es 1, significa que no cruza la membrana semipermeable de la que estemos hablando, ¿no? Ya vimos que la barrera hematoencefálica es impermeable, ¿no? Pero bueno, esto estamos hablando de fisiología general, ¿no? Si el coeficiente de reflexión, si el coeficiente es 0, significa que el soluto se pasa libremente por la membrana semipermeable. Entonces, ¿por qué es importante tener esto en mente? Porque las soluciones que nosotros empleamos para darle tratamiento hiperosmolar al paciente, pues tienen un coeficiente de reflexión, ¿no? Entonces, aquí viene la perla del día de hoy. El coeficiente de reflexión del mannitol, adivinen cuánto es 0,9. Y del coeficiente de reflexión del hipertónico que vamos a preparar nosotros. A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien sabe de cuánto es? Es de 1, chicos. ¿Se dan cuenta? Es de 1. Entonces, por este y por otros motivos, porque sabemos todas las bondades que tiene el hipertónico, personalmente, y como se describen en muchos artículos también, pues preferimos la solución hipertónica para el manejo osmolar o de terapia osmolar para el paciente neurocrítico pediátrico. Pero con la salvedad, chicos, de que a pesar de que su coeficiente de reflexión sea de 1 en condiciones fisiológicas, tenemos que tener en mente que un paciente con un problema neurocrítico puede estar en un punto de pérdida total de este mecanismo regulatorio de osmolaridad y de movimiento de agua. Y pongamos lo que le pongamos, de todas maneras podemos estar en un punto en donde los poros de la barrera hematoencefálica están abiertos y entonces la solución que se infunda va a pasar a través de esa barrera hematoencefálica y va a generar con sus solutos respectivos pues un gradiente osmolar del lado intersticial en el parénquima cerebral y ese gradiente generar una introducción de líquido por osmolaridad del, del plasma hacia el tejido encefálico. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la fluidoterapia del paciente neurocrítico que ya tiene una evaluación clínica que nos muestra una autorregulación vascular perdida que nos sugiere pues esa ruptura de barrera hematoencefálica?
Pues es una gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta que nos tenemos que contestar a medida que lo observemos y estemos evaluando el comportamiento de la autorregulación vascular y el comportamiento encefálico a medida que el paciente va evolucionando. ¿Y cómo lo evaluamos? Pues con todas nuestras estrategias de neuromonitoreo que hemos puesto con tanta insistencia, porque tenemos que ver el comportamiento no nada más de los números, sino de la clínica y de la neuroimagen, ¿no? Si incrementan las zonas de isquemia, si incrementan el sellamiento de las cisternas primesencefálicas, si incrementa o se deteriora también los estudios electrofisiológicos, o sea, todo en su conjunto nos tiene que dar la pista de hacia dónde está evolucionando el paciente. Pero ustedes, lo que yo quiero dejarles este día es que tienen que tener en mente de que una barrera hematoencefálica dañada puede ser algo que genere una terapia que nosotros usamos habitualmente, que es la terapia hiperosmolar, puede generar detrimento en lugar de beneficio, ¿no? Entonces, pues es algo que me pregunto cuando estoy yo enfrentándome a estas circunstancias. El último paciente que me tocó en estas características, que tuvo un gran infarto, prácticamente todo el hemisferio derecho, como si fuera una circunstancia territorial de carótida interna derecha, fue tremendo. Estamos ya a más de 72 horas de evolución, unas presiones intracraneanas gigantes, más de 50. Entonces, wow, la evaluación de la autorregulación vascular perdida. Y claro que me llega la intriga de verdad, vamos a dar el paso de una terapia osmolar. Estamos en una circunstancia brutal, ¿no? Por las características del paciente no era candidato a craneectomía descompresiva. Entonces siempre, pues uno evalúa, ¿no? En ese caso específico, pues decidí sí recurrir a la terapia con hipertónico al 3% y además de otras estrategias de tratamiento que ya nos escalamos a segundo o tercer nivel de tratamiento. Y pues para mi sorpresa, a las 72 horas, pues empezó a recuperar esta autorregulación vascular y no le generó un problema de incremento de volúmenes intracraneanos. Por el contrario, empezó a revertir los picos de hipertensión intracraneana. Entonces, digo, perfecto, o sea, fue una decisión difícil, pero siempre tengan en mente que tienen que evaluar respuesta a tratamiento. No todos los tratamientos que vienen son como receta de cocina. Todo esto es evaluación y neuromonitoreo, y se los sigo eh, generando como hincapié, porque si ustedes no tienen ojos para ver, es imposible tomar decisiones, ¿no? Y saber si esas decisiones tuvieron un buen desenlace o no. Entonces, si no hay alguna otra, pues plática, chicos. ¿Alguien que quiera decir algo? Pues vamos a dar por concluido este día de educación médica continua sobre neurointensivismo pediátrico. Gracias por participar y nos vemos en la siguiente. Hasta luego todos. Gracias. Gracias, gracias. Chao.